Bueno, sí, entonces una vez más les damos la bienvenida. Qué alegría que Dios tiene esta noche preparada para nosotros. Es una noche de bendición, es una noche en la que el Señor siempre, siempre derrama sobre nosotros ese amor que sana. Y la Biblia así lo dice claramente. Para acercarse a Dios debemos creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan, recompensa. Entonces, que esta noche sea la noche de la bendición. Si puedes hacerlo ahí, disponte un momentico con la oración, más bien a la oración, y que sea un tiempo de diálogo con Él, un tiempo en el que descanses tu corazón, un tiempo en el que descanses tu alma, tu vida. ¿Y qué tal si ahí con lo que tienes de fe, con la fe que Dios te está haciendo aumentar en este momento, le dices: Espíritu Santo, yo recibo tu amor que echa fuera todo temor, todo miedo, toda angustia? Y dile con todo el amor: Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de ti en esta noche, en esta hora. Dile: te necesito, Señor. Necesito hoy vida, necesito hoy paz. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, lléname de ti, Señor. Dile: en esta hora te recibo, Espíritu de Dios, más de tu presencia. Más de tu presencia. Dile: más de ti, Señor. Más de ti, Señor, en esta hora. Yo recibo tu amor que echa fuera el temor. Recibo tu amor que echa fuera el temor, que echa fuera el temor. Recibo tu amor que echa fuera el temor. Yo recibo tu amor que sana mi corazón, que sana mi corazón. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios, lléname de ti. Vamos a entregar al Señor en esta hora eso que te preocupa, esa angustia. Entrégale al Señor esa razón por la cual has decidido iniciar este tiempo de oración. Entrégale al Señor esa razón por la cual has decidido unirte a orar, unirte a buscar a Dios. Dile: Señor, te necesito. Eso. Entrégale al Señor esa realidad que estés viviendo. Entrégale al Señor ese pasado, ese presente. Dile: ven, Espíritu de Dios, haz tu obra en mí en esta noche. Haz tu obra en mí. Y dile otra vez: lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti,
Espíritu de Dios, lléname de ti. Oh, levanta tu voz y cántale. Lléname de ti. Lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti. Lléname de ti. Eso, dale gracias al Señor por esta noche. Dale gracias al Señor por tu vida. Dale gracias al Señor porque está haciendo esa obra en este momento en tu alma, en tu vida, en tu ser. Dile gracias, amado Dios. Tú eres bueno. Dile, tú eres santo, tú eres fiel. Y no hay nadie, no hay otro como tú, Señor. Desde ya te pedimos que cierres y selles con tu sangre preciosa toda obra a través de la cual el enemigo quisiera o pudiera hacernos daño. Séllanos con tu sangre. Dile, sella con tu sangre estos medios de comunicación. Sella con tu sangre, Señor, estas plataformas. Sella con tu sangre, Jesús, mi familia, mi vida. Y a ti, Madre María, oramos en esta hora. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del enemigo. Reprímele, Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado con el poder divino, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén y amén. Muy bien. Bueno, ahora sí, oficialmente buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a este encuentro, a este espacio que el Señor nos ha permitido tener, en el que estamos buscando sobre todo presentarle nuestra alma para que sea Él a través de su abrazo de amor quien la sane. Entonces, como les había dicho, hoy vamos a hablar acerca del segundo gran obstáculo que tenemos para recibir esa sanación y esa liberación, que todos seguramente, si yo digo acá que levantemos las manos, quienes quieren ser sanos y quienes quieren ser más libres, todos la vamos a levantar. Entonces, ese segundo tema que vamos a ver hoy es el tema del pecado. Pero bueno, entonces, ¿qué es el pecado? Porque muchas veces durante nuestra vida nos han dicho, no haga eso, que eso es pecado. No, ¿qué tal? No haga eso, que eso es pecado. Incluso una persona hace poco me dijo, no, es que yo ya no hablo mucho acerca de mi fe y acerca de Dios, porque la gente lo que me dice, ay, no, qué pereza usted, que para usted todo es pecado. Pero bueno, entonces, ¿qué es pecado? Es una palabra que mencionamos mucho, es una palabra que tal vez escuchamos mucho, pero en realidad, ¿qué es el pecado? Entonces, vamos a empezar definiéndolo y dejando claro entre nosotros qué es el pecado. Primero, podríamos decir que el pecado es esa ruptura en la relación con el Señor. Es decir, que pecado es todo aquello que nos aleja de Dios y de su plan. Incluso la Real Academia Española tiene algo, pues una definición que llama la atención. Dice la Real Academia Española dice pensamiento, palabra o acción que va en contra de la voluntad de Dios. No lo dice la Biblia, lo dice la Real Academia Española. Entonces, qué bonito también que el pecado tiene así como, si miramos las vocales, A, O, de pecado. El amor olvidado es todo lo que hacemos cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos alejamos de Dios, cuando le damos la espalda a Dios y caemos en el propio egoísmo, un amor excesivo propio que pasa por encima de los demás, que pasa por encima del amor hacia los demás. Y qué bonito el travesaño de la cruz, está el vertical que nos habla también de adoración, pero está el horizontal que nos habla de ese amor al prójimo. Y
en el pecado como tal nos abrimos tanto a un amor propio que nos olvidamos del amor hacia los demás y lastimamos, odiamos, tratamos mal, menospreciamos y de esa manera entonces estamos viviendo a espaldas del Señor. Así es. Entonces, lo primero que vamos a decir es que vamos a definir el pecado como separación. Separación entre nosotros y Dios. Nos lo dice Isaías 59:2. Para quienes Acus nos puede ayudar a escribir, porfa, las citas bíblicas en el chat para quienes las quieran tener. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han creado una separación entre vosotros y vuestro Dios. Es como tener un muro entre nosotros y Dios, entre nosotros y el amor de los amores. También el pecado es desobediencia. ¿Por qué desobediencia? Porque le estamos dando la espalda al Señor. Y nos lo va a decir también Daniel 9:5. Nos va a decir: pecamos, nos hemos rebelado contra ti, Señor. Y hay también otra traducción de pecado que podríamos llamarla así, traducción en hebreo, pecado se dice jata. Sí, claro. Lo estoy pronunciando sí. bien. Digámoslo que sí. Los que sepan Jata. hebreo me pueden por favor corregir. Diga jata. Entonces, lo que quiere decir esta palabra es errar el propósito para el cual fuimos creados. Esa es la concepción de pecado original que está en la Biblia. Cuando ellos mencionaban esta palabra, estaban en su contexto. Lo que quería decir era que habían errado en el blanco, como cuando uno tiene que dar un tiro al blanco y lo da en un ladito. Unas veces erra más, está más distanciado del propósito, otras veces está más acercado. Pero entonces vemos cómo el pecado también lo podemos definir así. Lo voy a repetir en esas palabras para que se nos quede en la mente. El pecado es separación, es desobediencia, el pecado es errar en el blanco, le estamos dando la espalda a Dios, el pecado es darle la espalda a Dios y el pecado es una falta contra el amor de Dios, porque vamos a ponerlo de la siguiente manera: cuando nosotros amamos a una persona, cuando estamos, digamos, en los primeros momentos de una relación de pareja y nos damos cuenta que a nuestra pareja le disgusta cierta situación y yo en mis manos tengo la posibilidad de controlarlo, pues lo que voy a hacer es que voy a tratar de no hacerlo para que mi pareja no se sienta mal o para no herir a mi pareja. Entonces, cuando lo hago, podría decir que estoy faltando al amor. Y eso es lo que ocurre con el pecado. Muchas veces nuestro amor por Dios ha sido olvidado, como decía Andrés. En nuestro corazón se ha ido apagando ese anhelo y ese amor por el Señor. Entonces fácilmente hacemos todo lo que le desagrada. Bueno, entonces hay un punto también para tener en cuenta. Este de no lograr llegar al objetivo, este errar en el blanco también habla claramente de no llegar al propósito para el cual fuimos creados. En un momento dado fuimos creados por Dios para confiar en Él, para vivir en sus bendiciones, para vivir en orden a Él. Y al no llegar a ese objetivo estamos errando en el blanco, no estamos cumpliendo, no estamos llegando al propósito. Entonces el pecado no nos deja llegar al propósito para el cual tú y yo fuimos diseñados. Y por eso es importante en este proceso de sanación interior, revisar el corazón, preguntarle al Señor qué estoy haciendo mal, examinarnos y decirle al Señor, bueno, dame la gracia de llegar al objetivo para el cual fui creado. De hecho, también el pecado es desconfianza de Dios, desconfiar de la voluntad de Dios, desconfiar de la voluntad de Dios. Entonces, como no puedo tenerla a las buenas, pues lo tengo a las malas. Alguien, digamos, dice, bueno, no, yo quiero una manzana, ejemplo. Y como no tiene, digamos, esta personita no tiene el dinero en ese momento para comprarla, entonces llega, pasa y se la roba. Es tener a las malas algo que quizás Dios no lo quiere para ese momento, porque hay respuestas de Dios. Una respuesta es no. Otra respuesta ante lo que le pedimos es, bueno, quizás sí, pero más adelante. O la otra puede ser sí, ya, en ese momento. Entonces, el pecado es querer tener aquella manzanita
o manzanito, o tinieblito, o tinieblita, o a la persona que, ¿cierto? Eh, Tenerla a las buenas o a las, más bien a las malas, ¿cierto? O sea, es violentar la voluntad del Señor. Génesis 2:17 nos habla acerca del el momento en el que Dios, más bien le dijo a Adán y a Eva, bueno, pueden comer de todos los árboles del jardín, menos de este no comerán. Listo, muy bien. Y ellos estaban comiendo de los otros árboles, de una infinidad de frutos, pero sin embargo se acercaron por la curiosidad, la falta de amor a Dios, el alejarse de Dios, hizo que en algún momento ellos se quisieran acercar a algo más, ¿cierto? Cuando suplantamos a Dios, cuando desconfiamos de la voluntad de Él, como lo hicieron en ese caso Adán y Eva, y se acercaron a la serpiente, y la serpiente lo primero que dice, bueno, ¿con que Dios les ha dicho que no pueden comer del árbol del fruto del conocimiento? Entonces ya dice, no, porque este árbol no podemos comer, así dijo nuestro Dios. Y la serpiente, Génesis 3, ya versículo 4 dice, no es cierto, no morirán. ¿Sí ves? Entonces, el demonio siempre busca en un momento dado que desconfiemos de la voluntad de Dios, y es más, contraría las promesas de Dios, contraría la palabra de Dios. Entonces, qué tremendo también que pecar es desconfiar de la voluntad de Dios, incluso en el matrimonio, incluso en la realidad que algunos vivimos de casados. Esas pequeñas, entre comillas, canitas al aire son falta de confiar en el Señor, con falta de confiar en que la esposa que Dios te dio es, y que más bien es preferible tener paciencia, orar por ella, orar por él, solucionar esas diferencias, aprendernos a perdonar, tomar el camino de la cruz, que es perdonar, que es morir al ego, y confiar en que ahí está la bendición del Señor. En lo que tú estés haciendo, seguro que Dios te quiere bendecir en tu trabajo, en tu empresa. No necesitas hacer, perdóname la palabra, ilícitos, torcidos, no. Si tú lo haces de una manera honesta, Dios te va a bendecir. Entonces, pecado es todo lo que hacemos fuera del orden que Dios propone para nuestra vida. Y también lo podríamos decir, todo lo que tú nos has dicho, de la siguiente manera: poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Eso es desconfiar de Dios, poner mi voluntad por encima de la voluntad de Él. Ahora vamos a hablar de 5 consecuencias del pecado. La primera consecuencia del pecado, su misma definición nos lo dice, es la pérdida de comunión con Dios. Recordemos lo que decía esa cita bíblica, es como que se levantara con el pecado un muro entre Dios y los hombres. Ahora, también leí algo muy hermoso, y es que cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros pecamos, no es que Dios nos castigue, sino que nos alejamos tanto que Dios ya no nos puede proteger. Entonces, esa ruptura de la comunión con Dios es la primera consecuencia. Bueno, yo quiero aclarar ese punto de no poder. O sea, hay voluntad de Dios. O sea, no es que Dios sea impotente. No, Dios sí todo lo puede. Exacto. Pero hay voluntades de Dios permitidas, más bien, ¿cierto? Entonces, en algún momento una persona decide vivir a espaldas de Dios, y Dios sí puede protegernos, pero somos nosotros los que no queremos. Somos nosotros los que vivimos en un desorden, ¿cierto? No vivimos bajo el orden de Dios, bajo la cobertura de Dios. Y aquí explicándolo claramente, recuerden en el Éxodo, la palabra de Dios dice que había una nube que protegía al pueblo de Israel. Durante el día se convertía en una columna, en una nube que los protegía del sol, y durante la noche los protegía con fuego, les daba calor. Pero si el pueblo de Israel se alejaba de esa cobertura, ellos asumían las consecuencias. Cuando nos alejamos de Dios, nosotros asumimos las consecuencias por nuestros actos. O sea, Dios sí nos puede proteger, pero si algo es Dios, si alguien es Dios, y que es maravilloso, y es un regalo duro pero maravilloso, es que Dios respeta tu decisión. Dios respeta tu voluntad. Dios no va a violentar tu voluntad. El diablo sí quiere violentar tu voluntad. Dios no. Muy bien. La segunda consecuencia del pecado es que caemos en una esclavitud espiritual.
Nosotros somos esclavos de aquello a lo que servimos. Y si en el momento que nosotros le abrimos esa puerta al pecado, es como que estuviéramos firmando un contrato con el enemigo. Entonces, de alguna manera, como nosotros les estamos firmando ese contrato, le estamos dando a él el poder de actuar en esa área de nuestra vida que estamos entregando. Por eso empezamos a vivir en esclavitud. Exacto. Otra consecuencia fuerte de, bueno, claro que ahora en paréntesis, y Jesús venció toda cadena, toda esclavitud con la muerte en la cruz. Ahorita igual vamos a estar orando para que el Señor nos recuerde lo que hizo en la cruz en favor de nosotros, toda esclavitud que rompió y para que la podamos hacer efectiva en nuestra vida. Otra consecuencia es la muerte. La muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Gustavo, por esas citas bíblicas, gracias. Es la dádiva de Dios, el regalo es la vida eterna. Entonces, mira que la muerte, ¿dónde ocurre? En el espíritu. Cuando voluntariamente rompemos relación con Dios, lo primero que se corta es esa comunión con el Señor, pero el cuerpo sigue vivo. Mire que una persona peca, pero sigue viva, ¿cierto? Pero lo que no se da cuenta es que áreas de su vida empiezan a morir, áreas de su vida empiezan a oscurecerse y la bendición de Dios deja de reflejarse en su vida, la gracia de Dios ya no la acompaña. Muchos dirán lo acompañará la suerte, más bien, ¿cierto? Entre comillas, la suerte. Bueno, luego hablamos también un poquito acerca de lo que es la influencia del diablo en la vida de una persona. Pero recuerden que en el momento en que Adán y Eva pecaron, no murieron inmediatamente. Pecaron, pero toda la naturaleza cambió. La muerte se dio en el espíritu de ellos. Y por eso dice que más adelante murieron, más adelante, no en el momento. Por eso es que la vida de nosotros depende de si estamos unidos y conectados a Dios. Si estamos desconectados de Dios, empezamos a morir, es decir, no lo escuchamos, no lo vemos, la angustia empieza a hablar, empieza a rodearnos, la zozobra, las inquietudes, la ceguera espiritual porque no sabemos cómo y hacia dónde es que debemos dirigirnos en la vida. Hay personas que han vivido alejadas de Dios durante muchos años y obviamente pues hablo incluso de personas que han sido exitosas en el trabajo, artistas, han ganado premios, méritos, dinero, fama, fortuna, etcétera. Pero aún así en su vida hay una oscuridad tremenda. ¿Por qué? Porque están lejos de Dios. Entonces, esa muerte, esa consecuencia de Romanos 6:23 se vive primero en el espíritu y luego se empieza a manifestar en todo lo material. La siguiente consecuencia la empezó a mencionar Andrés y es algo en lo que vivimos actualmente. El pecado produce un oscurecimiento del entendimiento y un endurecimiento del corazón. Entonces nosotros decimos, pero ¿qué le pasa a la humanidad? ¿Qué le pasa a la sociedad? Estamos viviendo como ciegos, con ceguera espiritual y con el corazón completamente endurecido. Eso es producto del pecado y nos lo dice 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha cegado las mentes. Imagínense esa consecuencia tan triste para nosotros como humanidad. Y Lucas 21:34-36 nos dice: los vicios y las pasiones de este mundo endurecen el corazón del hombre. Entonces muchas veces caemos en eso y lo peor es que como tenemos ceguera espiritual y como nuestro corazón está endurecido, pensamos que no ha pasado nada, pensamos que Dios simplemente es un cuento y pensamos que de la manera como estamos actuando es lo normal porque así actúa todas las personas. Muy bien, entonces, ¿cómo tratamos con el pecado? ¿Cómo tratar con el pecado? La verdad es que Jesús hizo una obra maravillosa. Jesús cortó esa diferencia que había tan grande entre la humanidad y Dios. Él con su sangre preciosa pudo pagar ese precio de una sangre pura, perfecta, que está allí delante de Dios y a través de esa sangre Dios mismo nos ve a nosotros. Dios no ve
al pecador. Pues, cierto, Dios te ve a ti, pero no te ve enojado, airado, digo, y a punto de castigarte bueno, pues la palabra pues fuerte, pero sí, es que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? El pecado es apartarnos voluntariamente de Dios y claro, el pecado tiene consecuencias. Dios mira a Jesús, mira la sangre que Jesús derramó en esa cruz, la sangre de un justo. Entonces cuando Dios te ve a ti, primero ve a Jesús y dice, bueno, ya no hay lío, ya no hay deuda, la justicia fue saciada y ahora viene la bendición de Dios. Ahí yo te hago una pregunta. Mira, por ejemplo, llega un caso, porque la justicia necesita ser saciada, porque muchos dirán, bueno, pero ¿cómo que yo sí, si yo cometí un error, como que tengo que pagarlo y la justicia qué y a quién, sabiendo que nadie me vio? Bueno, la realidad es que todo en la vida tiene una consecuencia espiritual. Todo en la vida tiene una consecuencia espiritual. Y en algún momento ese precio debe ser pagado, ¿cierto? Te lo voy a colocar en términos humanos. Llega un momento en el que va por la calle un familiar tuyo, no sé, tu hermana, tu hermano, y viene una persona que ese día tomó licor, drogas, y ahí en medio de la acción de la droga robó y asesinó a ese familiar que tú tanto amabas, a tu hijito, a tu hijita, a tu esposa, listo, a tu mamá. Entonces, a esa persona la llevan a la cárcel, pues la llevan a un juicio, más bien a un juicio, listo. Y esa justicia, nosotros clamamos que haya justicia, ¿cierto? Pero resulta que ese juez, el juez que está atendiendo el caso, es un juez, digámoslo, amoroso, un juez amoroso que dice paz y amor y ve al asesino y dice, yo te perdono, no debes nada, te perdono. La pregunta es, ¿te parece que la justicia fue saciada? ¿Sí o no? Levanta la mano los que digan que no. Bueno, cierto, muchos decimos, pero ¿cómo? Que es un juez amoroso, pero mató a mi ser querido. ¿Cómo? Si es un juez que supuestamente hace justicia, ¿por qué no está haciendo justicia? Bueno, de la misma manera la justicia debe ser saciada. Si cometemos una falta, Dios es amor, claro que sí, pero Dios también es juez. Dios es bueno y Dios sabe en un momento dado que, claro que sí, cometemos algún error, pero es importante acudir a la sangre de Cristo, decirle, Señor, lávame, perdóname. Perdóname porque te he ofendido, porque en un momento dado me he alejado de ti. Y gracias porque esa justicia fue saciada por la muerte de Jesús. Y hay otro punto muy importante y son esas barreras que tenemos cuando queremos empezar a tratar el pecado. Entonces hay una barrera que es la barrera del racionalismo. Muy importante el racionalismo, y el racionalismo es un don de Dios, pero en el momento en el que ese racionalismo empieza a ocupar el lugar de Dios, se convierte en algo dañino. Entonces, ¿qué es ese racionalismo? ¿Qué es? ¿Y por qué se convierte en una barrera para nosotros cuando queremos tratar el pecado? Pues primero vamos a decir que ese racionalismo es un tipo de soberbia y vanidad y se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, hay una manera en la que se manifiesta ese racionalismo queriendo. Lo voy a decir textualmente porque me parece que lo define muy claro esta frase que les voy a decir. A veces ese racionalismo quiere abarcar la infinitud de Dios, la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, lo quiere abarcar en una mente limitada, en una mente Dios nos ha hecho muy inteligentes, pero no dejamos de ser limitados para comprender esa grandeza de Dios. Y cuando creemos que en nuestra mente cabe todas las explicaciones de Dios y que nosotros conocemos a Dios y que nosotros sabemos cómo es que Dios actúa y nos atrevemos a decirle a una persona que está pasando por una prueba o por una dificultad, ay, mira, lo que pasa es que Dios está haciendo esto y esto en ti.
realmente, posiblemente el Señor no lo diga en el corazón, está bien, pero nunca lograremos explicar a Dios y nunca lograremos entender esa grandeza del Señor en nuestra mente. Y este es uno de las dificultades que se presenta cuando ese racionalismo empieza a dominar la mente de las personas. Muy bien, entonces debemos reconocer que Dios es grande, que Dios es soberano y que Él puede obrar de maneras que no entendemos, de maneras que no comprendemos. Un punto interesante, cuando Jesús fue levantado en la cruz, dice la palabra de Dios que todo se oscureció, eran las 3 de la tarde y todo se oscureció. Y la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que Él atraería todo el pecado hacia sí, ¿cierto? Y esa tarde algunos teólogos dicen que esa oscuridad tan profunda quizás la ocasionó la cantidad de maldad y demonios que se acercaron a ver cómo el Hijo de Dios era vencido, humillado. Pero lo que para ellos iba a ser esa alegría por la muerte de Jesús, luego se convirtió en la humillación más grande, porque fue justamente fiel hasta la muerte. ¿Sí ves? Hasta la muerte. Entonces aquel proceso de muerte realmente trajo la vida. Eso para una mente natural y racional dice, esto es una locura. Bueno, pero es la fe en Jesús que existió. De hecho, estamos en el año 2025 después de Cristo y cuando miramos una cantidad de hechos históricos nos damos cuenta realmente que Jesús existió, vivió, caminó. Él, al ser profeta, al ser hijo de Dios, no, perdóname, el perfecto hombre, el perfecto Dios. Cuando miramos la coherencia de sus palabras, el cumplimiento de las profecías hasta el final, luego profundizamos un poquito en esto, vemos que hay perfección. Se sorprendían incluso los maestros de la ley que aún en la cruz Jesús estuviera cumpliendo las profecías. Es precioso y es preciosa la obra de Jesús y desafía nuestra razón. Qué bueno que podemos tener esa respuesta que es fe. Y la fe, que habla de creer en Dios aún sin verlo, nos habla de confiar. La palabra confiar tiene implícita la palabra fe y es descansar totalmente en el regalo que Dios nos dio. Él vino a perdonar nuestros pecados. Y la otra manifestación del racionalismo, que es algo que estamos viendo actualmente en la actualidad, bueno, lo estamos viviendo. Otra de esas manifestaciones es creernos los protagonistas de nuestra historia de la salvación. Los teólogos llaman eso un planteamiento voluntarista. Es decir que cuando nosotros creemos que por nuestro propio esfuerzo podemos alcanzar todas las cosas. Entonces aquí entran todas las filosofías orientales. ¿Cuáles son esas filosofías orientales que se llaman teosofías? La hinduista, budista, confucionista, taoísta, toda la cultura de autoayuda. ¿Qué es lo que plantea todas estas filosofías? Proponen que la felicidad es el resultado de mi esfuerzo personal. Y ahí en ese caso queda Dios completamente aparte, anulado de la historia del hombre. Entonces todas estas filosofías dicen, si usted medita de tal y tal manera, usted lo puede lograr. Como todos, digamos, hace un poco estuvo de moda un libro que se llamaba El Gran Secreto. Entonces, si usted dice esto y esto y esto, lo va a lograr y va a alcanzar eso que usted quiere. Todas las teorías o todas las, digamos, los planteamientos de meditación trascendental, todos los temas de autoayuda, todos esos temas que pretenden que la realización del hombre sea solo un esfuerzo personal, está alejado de Dios y viene a contaminar nuestra alma y viene a ser... Lo peor de todo es que viene a ser un gran obstáculo para nosotros reconocer aquello que nos está alejando de Dios, porque básicamente yo ya me creo el centro del universo. Paso a ser yo mismo Dios. Ese es el gran problema de todas estas
de todas estas filosofías orientales. Empiezo a ocupar yo mismo y empiezo a ocupar con mi poder el lugar de Dios. Exacto, y con mi decisión más bien, el lugar del Señor. Entonces, miren, ¿cómo es Jesús? Jesús es siendo Dios, siendo hombre, conoce nuestras realidades, conoce nuestras debilidades, conoce las luchas, vicios, caídas. Él nos conoce, Él nos conoce. Pero es importante que nosotros reconozcamos también que necesitamos de la misericordia de Dios. Es importante que en nuestro corazón tengamos esa claridad de que necesitamos de Dios, que necesitamos realmente esa ayuda de Dios, esa gracia de Dios. Mira, es que por más que luchemos en nuestras fuerzas, es imposible. Y aun si tuviéramos fuerzas, vienen por gracia de Dios. Yo les voy a colocar acá un ejemplo que se alcance a ver. Mira, estamos acá, digamos, tú estás acá en este punto y acá en este, donde está el micrófono, está, digamos, Jesús. Y el pecado está hacia allá, hacia donde está Paulita. Entonces, el momento en que tú caminas hacia Jesús, un día, horas, le pides perdón y al día siguiente vuelves otra vez a la comunión con Él y al día siguiente te acercas a Él en adoración y al día siguiente vuelves a abrazarlo a Él. Mira que terminas en Jesús, terminas protegido por Jesús. El pecado es ausencia de vida en Jesús. Cuando tú dejas la oración, cuando tú pierdes la comunión con Dios, cuando tú no vives, digamos, en esa dinámica de la oración y te dejas arrastrar, obviamente caes y vuelves a esa esencia, o esa realidad de pecado. Cuando tú caminas hacia Jesús, cuando caminas hacia Él, día tras día, vienes al grupo de oración, vienes a la confesión, vienes a la Santa Misa, ahí estás en Jesús. En Él eres fuerte. Por eso Jesús dice, no son los sanos los que necesitan médico, Mateo 9, versículo 17, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. De la misma manera también lo dice Marcos 2, ¿cierto? ¿Y de qué manera Jesús trata al pecador? Ya vamos a ir a un punto de este, pero pues primero vamos con Bueno, Paulita. y otro puntico, otro planteamiento que no les mencioné, pero que creo que vale la pena porque muchas veces estamos poco instruidos en esto, pues estamos solamente haciendo un paso general. Más adelante, si el Señor nos lo permite, pues vamos a profundizar en todos estos planteamientos que muchas veces nos hacen esas preguntas porque no saben cómo responderle a las personas. Otro planteamiento es el gnóstico, que intenta acceder a Dios desde la razón, olvidando el corazón y la gracia de Dios. Entonces, no quiere decir, un punto importante, no quiere decir que nuestro esfuerzo no sea importante. Claro que sí, nos tenemos que esforzar, pero no podemos sacar de nuestra vida la misericordia y la gracia de Dios, que es en última lo que nos va a sostener. Nuestro esfuerzo es caminar hacia Jesús, simplemente, Exacto. así de sencillo. Caminar hacia Jesús. Tú caminas hacia Jesús y las cadenas se van cayendo. Recuerdo ese pasaje hermoso de cuando Jesús sanó a 10 leprosos y les dijo, acérquense hacia el templo, vayan hacia el templo y ya presentes al sacerdote. Y cuando ellos iban caminando hacia el templo, la lepra se les iba cayendo. Entonces, en el momento en que caminamos hacia Jesús, la lepra del pecado se nos va cayendo. Cuando nos acercamos hacia Dios, el pecado se va yendo por sí solo, por sí solo. Nuestro deber, nuestra lucha es caminar hacia Jesús. Y nos recuerda a Jesús la parábola del Padre Misericordioso, que es mal llamada, bueno, de cierta manera, la del Hijo Pródigo, que está en el Evangelio según San Lucas. Y dice que, dice claramente, Jesús tenía 2 hijos. La voy a leer rápidamente y ya luego tú la profundizas en tu casa. Bien. Jesús dice, un padre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y el padre repartió los bienes entre ellos. Cuando se habla de ese joven, habla de inexperiencia, habla de ímpetu, habla de aquel que se vale por sus propias fuerzas. De cierta manera, cuando pecamos, somos inmaduros, porque el que peca, dice San Juan, es porque no conoce a Dios, es porque no conoce a Dios. Somos pequeños, inmaduros, digámoslo de esa manera. Falta conocer a Jesús, falta conocer a Dios. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre, entonces, voy a resumir, este hijo se fue
gastó todo lo que tuvo, toda su herencia la gastó en medio de borracheras, mujeres, etcétera, etcétera, y hubo una gran hambre en aquel pueblo y buscando trabajo se fue a cuidar cerdos, que era lo único que había. Cerdos que son animales impuros, o eran animales impuros para los israelitas en aquel momento. Y se puso a pensar cuando estaba allí en medio de esa suciedad, en medio del hambre. Al fin, bueno, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a mi casa, a la casa de mi padre, y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Y así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Pero ¿qué fue lo que lo movió para ir a la casa de su padre? ¿Qué fue lo que lo sacudió para regresar a la casa de su padre? Fue el amor por su padre, fue el amor por su casa, aunque la había deshonrado, aunque había acabado con el honor de la familia. Pues no, fue el hambre. La necesidad a muchos nos lleva a los pies de Jesús. La necesidad, cuando las cosas están mal, cuando nada nos sale bien, a los pies de Jesús. Cuando estamos, como decimos en Colombia, en la inmunda, ahí sí voy a Jesús. Pero qué triste que cuando estamos bien, muchos, nos olvidamos de Dios. Y vuelve de nuevo ese ciclo de subidas y bajadas. Y dice la palabra del Señor que cuando aún estaba lejos, mira, aún estaba lejos, lejos de su corazón, aún quizás estaba lejos aquel hijo pródigo de ese amor sincero por su padre, aún sin conocer a su padre, dice que el padre se le abalanzó y lo abrazó, y aquel joven dijo: ya no merezco llamarme tu hijo, he pecado contra Dios y contra ti. Ese discurso ya lo tenía preparado, pero el padre hizo caso, incluso me hizo esas palabras, dijo: mira, saquen a sus criados, les dijo: saquen pronto la mejor ropa, vístanlo. Y esa ropa nos habla de esa túnica preciosa que Jesús nos da a través de su muerte en la cruz, que Dios quiere santificarnos, Dios quiere que caminemos en su luz, en su gloria, Dios quiere que nuestra vida sea una vida en limpieza, y Jesús con su sangre nos dio un nuevo vestido. Y dice, pónganle también un anillo en su dedo, aquel anillo que representa que es hijo del rey, que la dignidad te la da es Dios. Mira, si tú pisas un billete de, no sé, pongamos de $5, pasas, te encuentras un billete que alguien pisó y quizás está sucio de pantano y quizás ese billete está ahí incluso mojado, ¿tú crees que esos $5, bueno, pongámosle también un billete de $100, crees que ese billete de $100 perderá su valor por estar empantanado, pisado y sucio? Pues simplemente uno lo lava y tiene $100, ¿cierto? Eso representa, bueno, mal representa lo que Dios hace en nuestra vida. Dios nos da de nuevo esa capacidad, ese regalo de ser sus hijos. Y por último, dijo, bueno, y sandalias en sus pies, dignidad, ya no somos esclavos. Dios quiere romper, y lo hizo, a través de la sangre de Cristo, rompió la esclavitud en el espíritu. Es importante vivirla. Ahí es donde está la diferencia, porque muchos ya viven con sus sandalias, todos las tenemos, pero viven como esclavos. Como aquel hombre que no sabía leer, y entonces en un momento dado en un pueblo grande, bueno, un pueblo que no sabía leer más bien, un pueblo que no sabía leer. Y de repente en medio de las luchas por la libertad, eh, allá el ejército de ese pueblo que no sabía leer ganó la batalla. Y entonces vino corriendo uno de los mensajeros y colocó un letrero grande. Decía, hemos ganado, somos libres, somos libres. Y aquel pueblo que no sabía leer vio un cuadrito con unas letras y no las leyó, no las entendía. Y seguían viviendo como esclavos, y seguían viviendo como esclavos. Hasta que alguien que sabía leer dijo, ¿por ustedes por qué viven como esclavos? Y aquí dice claramente que son libres. Nosotros somos libres. Jesús pagó por nosotros, pero a veces nos falta leer. Por eso la palabra de Dios dice que mi pueblo muere por falta de entendimiento. Claro, y nos falta leer precisamente la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces, para terminar acá rápidamente y pasar al momento de la oración,
¿Cómo vencemos el pecado? Hay varios pasos para vencerlo. Primero, arrepentimiento, confesión sincera. Recordemos el sacramento de la confesión. Oración, estar en oración permanente. Renunciar a esas ocasiones de pecado. Si yo sé que, por ejemplo, un hombre que es infiel, si un hombre infiel sabe que las redes sociales le hacen daño, aléjese de las redes sociales, renunciar a esas ocasiones de pecado, alimentarse de la palabra de Dios y tener una vida sacramental. Confesión, por medio de la confesión restauramos esa relación y por medio de la Eucaristía tenemos la fortaleza para continuar caminando. Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a decirle al Señor en este momento que queremos leer y queremos reconocer su palabra en nuestro corazón, que queremos de corazón vivir en esa libertad que Él ha ganado para nosotros. Vamos a pedirle al Señor en este momento que envíe, que más bien encienda su fuego en nuestro corazón, que el Espíritu Santo hoy nos ilumine. Haz esta oración conmigo, por favor. Dile: Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, pasa por mi vida. Espíritu Santo, enciende tu luz en mi corazón, esa luz de la conciencia. Examínanos, Señor. Examíname, dile: Señor, examíname hoy. Trae tu luz y penetra los lugares más oscuros de mi ser, de mi mente. Trae tu luz, amado Dios, y muéstrame cómo está mi alma. ¿Cómo está mi ser? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Dile a Él: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos. Dile: y ve si hay en mí, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno, y guíame por el camino eterno, y guíame por el camino eterno, y guíame por el camino eterno. Señor, te exponemos nuestro corazón. Ilumínanos, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para reconocer aquello en lo que hemos fallado, para reconocer aquello en lo que te hemos dado la espalda. Tal vez, Señor, en la historia de nuestra vida y en los momentos en los que nos hemos alejado de ti, también, como dice tu palabra, el Dios de este mundo ha enceguecido nuestra mente, ha oscurecido nuestra mente, ha endurecido nuestro corazón. Y por eso, Señor,
en muchas ocasiones y a muchas personas nos pasa que podemos cargar con esa ceguera espiritual que no nos deja verte, pero tampoco nos deja vernos a nosotros mismos, ni reconocer el estado de nuestra alma, el estado de nuestro corazón. Por eso, Señor, te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que vengas a llevarte esa ceguera espiritual. Señor, hoy delante de ti nos arrepentimos de aquellas cosas que hemos hecho y que como consecuencia han cerrado los ojos de nuestro espíritu. Señor, permite que te podamos ver nuevamente, que te podamos escuchar y sobre todo, Señor, que podamos sentir dolor de ofenderte, que podamos amarte más para no querer, Señor, estar lejos de ti. Ven, Espíritu Santo, y haz esa obra en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, a la vida de cada una de las personas que está aquí conectada. Toca su corazón, penetra hasta lo más profundo, ilumina, Señor, sus almas. Dile, Señor, permíteme verme como tú me ves. Dile, Señor, permíteme verme como tú me ves. Permíteme ver cómo está mi alma. Permíteme ver mi corazón. Examíname, Señor. Dile, muéstrame qué hay en mi corazón. Muéstrame, Señor, si he fallado, si estoy fallando, en qué estoy fallando, Señor. Dile, Señor, pasa, Espíritu Santo, examinando mi corazón. Conóceme, mi Dios, y que yo mismo me conozca. Dile, no quiero ocultarte nada, no quiero ocultarte lo que soy, lo que he hecho, lo que vivo. Dile, ven, amado Dios, pasa, Espíritu Santo, por mi vida. En esta hora pasa examinando mi ser. Señor, hoy te presento mi vida tal y como es, tal y como soy, sin ocultarte absolutamente nada de mi pasado, de mi presente, porque tú no te avergüenzas, Señor, porque tú no te sonrojas, porque tú no tienes un dedo para señalarme ni condenarme, sino una mano para levantarme. Si Dios está mostrando áreas de tu vida, momentos de tu vida muy fuertes, dolorosos, egoísmos, orgullo, altanería, respuestas violentas, dile, Espíritu Santo, pasa por mi vida y examíname en esta noche. Examíname. Vamos, díselo una vez más, examíname. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, Dile, pruébame y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos. Dile, Espíritu Santo, pasa por mi mente. Espíritu Santo, ¿cuáles son mis pensamientos? Dile, Señor, ¿qué es lo que circula por mi mente? Pasa hoy examinando, Dios. Y si son pensamientos en contra de otras personas, dile, yo te pido perdón. Y si son pensamientos de duda, si son pensamientos de desconfianza de Dios, dile perdón. Si son pensamientos que atentan contra otra persona, dile perdón, Señor. Si son pensamientos de muerte, dile perdóname. ¿Qué pensamientos hay? Si son pensamientos de venganza, ¿qué pensamientos hay en ti, en tu mente en esta hora? Dile, ven, Espíritu Santo, pasa en esta hora quemando el origen de todo pensamiento que se aleja de ti, el origen de todo pensamiento que me aparta de ti, el origen de todo pensamiento que me lleva al pecado. Dile, aleja de mí, aparta de mí
todo pensamiento que me lleva al pecado. Como dice el apóstol Santiago, que el pecado se origina en el pensamiento. Y dile a él: y ve si hay en mí caminos de perversidad, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. Dile: guíame, Señor, y guíame por el camino eterno, y guíame por el camino eterno, y guíame por el camino eterno. Haz esta oración conmigo, por favor. Dile: Espíritu Santo, en esta noche te doy mis pensamientos. Toma mis pensamientos, pasados, presentes y futuros. Dile: Señor, toma el origen de cada pensamiento, Dios. Y si hay pensamientos que me conducen al pecado, Señor, sana con el poder de tu sangre el origen de esos pensamientos. Pasa sanando, Señor. Pasa cortando incluso esa fuente de los pensamientos. Pensamientos de mal, pensamientos de división, pensamientos, Señor, que me llevan a vivir el adulterio, no solo físico, el adulterio de pensamiento, porque tu palabra dice, ¿sí?, claramente que es con el pensamiento que se peca también en ese sentido. Dile: pasa hoy, Señor, tu mano sanadora por la raíz de mis pensamientos. Pasa tu mano sanadora cortando toda fuente que me lleva a alejarme de ti, que abre el pensamiento a pecado, a pecados. Ven y consume hoy, aunque no conozcamos, pero tú sí la conoces, la fuente de todo pensamiento, de todo mal pensamiento, de todo mal deseo. Ven a quemar, Señor, con el poder de tu fuego, con el poder de tu unción, toda fuente, toda raíz de mal pensamiento, de envidias, de falta de fe, de desconfianza en ti. Pasa quemando, Señor, toda fuente, toda raíz de amargura que produce pensamientos que me alejan de ti, que me llevan a pecar. Pasa quemando en el nombre de Jesús. Y ahora di conmigo: en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, con el poder de tu sangre, que cortes hoy, en el nombre poderoso, santo, maravilloso de Jesús, toda presencia, influencia, manifestación, opresión que esté obrando en mí, susurrándome tretas, malos pensamientos, malos deseos. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que cortes de mí toda fuente satánica, toda fuente demoníaca que esté inspirándome malos pensamientos, malos deseos. En el nombre de Jesús, córtala con el poder de tu sangre y sácala de mí. Dile: sácala, fuera en el nombre de Jesús. Dile: fuera en el nombre de Jesús. Toda fuerza espiritual del maligno en mi vida, que produce esos pensamientos que se unen a esos malos deseos, ahora en el nombre de Jesús, y van a los pies de la cruz de Cristo. Y dile: y les prohibimos regresar. Dile: en el nombre de Jesús, lava con tu sangre mis oídos, lava con tu sangre, Señor, mis recuerdos, lava con tu sangre, Señor, mi corazón, mis deseos, mis sentimientos. Lava con tu sangre todo aquello que se origina en el pensamiento y me lleva a pecar, luego a un pecado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás obrando en este momento. Dile: gracias, Jesús, porque esa corona de espinas fue colocada en tu cabeza justamente para saciar
para lavar toda herida en nuestras mentes, toda fuente de mal deseo. En el nombre de Jesús, tu sangre preciosa. Piensa y mira en tu corazón y con tu mente una gotita de la sangre de Cristo que cae por esa corona de espinas, lavando tu mente. Dile: Jesús, una gotita de tu corona, de tu sangre, lava mi mente, lava mi mente, sana mi mente, Señor. Quémala hoy, cauteriza, Señor, toda herida, toda palabra que yo haya escuchado que me haya producido pensamientos que me hayan llevado a pecar durante años. Todo aquello que controla movimientos, neuronas, todo desorden en mi mente, en mi cerebro, en el nombre de Jesús, vuelve a normalizarse, vuelve a sanas, Señor, todo desorden neuronal cerebral, todo crecimiento anormal más bien, en el cerebro producido por todo aquello que se origina o que literalmente se origina en los pensamientos. En el nombre de Jesús, trae orden, trae paz, profunda paz a mi mente. Pensamientos, pecados de pensamientos, Señor. Ven, Señor, a sanar. Ven, Señor. Una gotita de tu sangre preciosa, una gotita de tu sangre, por misericordia, Jesús. Todo dardo incendiario del enemigo que haya sido lanzado a través de las palabras, todo aquello que haya producido imaginación de pecado, toda raíz espiritual que me lleva a pecar, en el nombre de Jesús, se seca en este momento. Dile: gracias, Señor, por lo que estás obrando en este momento. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Señor, y con esa sangre preciosa también destruye todo racionalismo que nos aparta de ti. Y voluntariamente, Señor, hoy decimos: en tu nombre renuncio a todo racionalismo que me aleja de ti, a creer que soy el centro del universo, a creer que por mis fuerzas me gano la salvación. Señor, permite que podamos caer confiados en tu misericordia y en tu gracia. Permite, Señor, que nos enamoremos cada día más de ti, y abrázanos en esta noche. Que ese abrazo de amor venga a sanar nuestra mente, que es donde se origina todo pecado, y también, Señor, a sanar nuestro corazón herido, esos vacíos de amor que nos llevan a pecar. Y así, Señor, con ese abrazo que sana nuestra mente y nuestro corazón, podrá sanar nuestro cuerpo. Hoy nos dejamos abrazar por ti, hoy permitimos, nos abrimos a ti, nos abrimos a tu gracia voluntariamente, Señor, y nos abrimos a tu amor. Recibe ese abrazo del Padre Celestial en esta hora, como lo hiciera con aquel hijo pródigo. Abrázate a Él, cualquiera que sea la raíz o la razón más bien por la que te acerques a Dios. Porque quizás las cosas en tu vida no andan bien, en lo económico, en lo sentimental, en tu salud, cualquiera sea la razón. Abrázate al Padre que está con sus brazos abiertos para ti, abrazándote, llenándote de besos. Recuerda ese anillo en tu dedo, signo de realeza, símbolo que eres hijo de Dios. Recuerda esas sandalias en tus pies, que son símbolo de la libertad, de que no eres esclavo o esclava. Dile: Señor, tú me abrazas en esta hora. Tu abrazo, Señor, me sana. Tu abrazo me sana.
Dile: hoy doy un paso más hacia ti, más lejos del pecado. Hoy doy un paso hacia ti, Señor. Y pídele perdón si es necesario hacerlo. Aquí en un momento, dile: Señor, hoy te pido perdón. Quizás porque he estado lejos de ti, porque he deshonrado tu nombre, he hablado mal de ti, he hablado mal de la iglesia, he hablado mal de los sacerdotes, porque no he honrado tu nombre, Señor, porque no valoro, Señor, ese Dios que no conozco siquiera. Dile: Señor, perdóname porque he estado alejado de ti. Los momentos de oración los he dejado aparte. Otras cosas se interponen en medio tuyo y mío, Señor. Las redes sociales, tanto tiempo viendo estados de Instagram, WhatsApp, TikTok, quizás. Dile: Señor, perdóname porque no te he tenido a ti como mi Dios, mi verdadero Dios, y le he dedicado tiempo, vida santa y sagrada, a cosas que me han alejado de ti. No te he amado, Señor, sobre todas las cosas. Señor, dile: perdóname, Señor, porque no he valorado el nombre de Jesús, no he valorado tu santo nombre, Señor, porque ni siquiera me acerco a la Eucaristía, porque no me acerco a la confesión, porque he pensado en mi razón que allí no hay sentido, porque me ha ganado ese entendimiento propio y tengo un Dios a mi manera, un Dios a mi medida, un Dios que yo mismo he construido, descartando incluso mandamientos de la iglesia, mandamientos tuyos, Señor, cuando tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te pido perdón, Señor, si no he valorado a mis padres, no he hablado mal de ellos, no los he honrado. Dile: perdóname, Señor, si los he abandonado, si los he dejado, si no los llamo, si no paso tiempo con ellos, si hablé mal de ellos, si hablé mal de aquel que es mi padre y me abandonó, o mi madre y me abandonó, y he hablado mal y los he condenado, cuando tu palabra claramente dice que no juzguemos y no seremos juzgados, Señor. Y hoy la vida da vueltas y son mis hijos los que me juzgan a mí. Te pido perdón, Señor, por matar, quizás físicamente, si es tu caso, pero bueno, quizás, Señor, he matado las esperanzas de mis hermanos. Señor, perdóname, Señor, perdón. Si me he dejado llevar de la ira y he matado los sueños de mi esposa, de mis hijos, perdóname, Señor. Si he matado de palabra, si he matado la honra de los demás, perdóname, Señor. Si en algún momento he acabado con la empresa de alguien para el cual estoy trabajando, Señor, robando, usando mal el tiempo. Perdóname, Señor, si en algún momento he robado el tiempo que debo pasar con mis hijos, con mi esposa. Si cuando llego a trabajar lo primero que hago es mirar estados de redes sociales y no comienzo mi trabajo para lo cual fui contratado. Perdóname, Señor, si he caído en inmoralidad sexual. Perdóname, Señor, si en algún momento hay adulterio, si en algún momento hay fornicación. Perdóname si en algún momento he abusado de algo tan sagrado como la sexualidad. Perdóname, Señor, si en algún momento me he dejado llevar por los impulsos. Perdóname, Señor, si de mis labios han salido mentiras y vivo en mentiras también, quizás en apariencias, en un mundo en el que no puedo ni siquiera soportar esa realidad, porque las deudas me agobian, porque me dejo ganar por la imagen, por las apariencias. Perdóname, Señor, si en algún momento me gana lo social y el dinero que debe ser para mi familia o el que tú me das de una manera tan santa lo malgasto para quedar bien con otros. Perdóname, Señor, si no he sido buen administrador. Perdóname, Señor, si no he ofrendado, si no doy diezmos. Perdóname, Señor, si no ayudo la obra de la iglesia, no ayudo las obras sociales. Perdóname, Señor, si me he dejado ganar por el juego y el dinero que es para mi familia, para la supervivencia de mi familia, me lo gasto en el juego con amigos o yo solo. Si he caído en ludopatía, perdóname, Señor, si he malgastado el dinero en alcohol, vicios.
Señor, perdóname, Señor, si en algún momento también he mirado a la esposa o el esposo de mi prójimo y he saltado la yarda del matrimonio, Señor, el límite del matrimonio. Perdóname, Señor, si en algún momento he sido infiel. Perdóname, mi Dios. Perdóname, Señor, si deseo, codicio los bienes que tiene la otra persona, los bienes ajenos. Perdóname, Señor, si en mi corazón no hay alegría con lo que tú me das y busco tener a las buenas o a las malas lo que tienen los demás. Dile, Señor, pasa por mi vida, libérame, Señor. Ven, Espíritu Santo, pasa sanando mi vida. Ven y pasa sanando mi vida. Ven y pasa sanando mi ser. Ven y pasa sanando mi vida. Ven y pasa sanando mi ser. Ven y pasa sanando mi vida. Ven y pasa sanando mi ser. Ven y pasa sanando mi vida. Ven y pasa sanando mi ser. Gracias, Señor, gracias por todo lo que nos permite reconocer en esta noche. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, sigue haciendo tu obra y permítenos durante toda esta semana descubrir aquellas cosas en las que te hemos dado la espalda, Señor, consciente o inconscientemente. Permítenos tener esa capacidad de reconocer que también nos equivocamos, que hay orgullo, que hay miedo, que hay soberbia en nuestro corazón. Hoy, Señor, te volvemos a decir, quédate con nosotros y déjame ver todo lo que hay en mí que me aparta de ti. Gracias, Señor, y a ti, Santísima Virgen María, también te pedimos que intercedas por cada uno de nosotros, que intercedas por esas necesidades que tenemos en el corazón, también por esas imperfecciones, para que logremos reconocerlas, para que logremos tener un arrepentimiento genuino y también para que nos abramos a la gracia de tu Hijo, para que aceptemos ese sacrificio que hizo por amor. Tómanos en tus manos también, Santísima Virgen María, como tomaste a Jesús, y permite que nuestro corazón pueda moldearse como el tuyo. Dile gracias, Señor, por esta hora. Gracias, Señor, por este tiempo en el que pasas por mi mente, por mi vida, por mi ser. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu abrazo. Gracias, Jesús, porque estás en este momento aquí. Déjate tocar, déjate sanar. Hay un poquito más de Dios fluyendo en este, bueno, es que un poquito. Está fluyendo el Señor en este momento. Está orando, déjate tocar. Un momento más, un momento más. Deja que Él siga tocando tu mente, tus manos, tu corazón. Hay alguien que está siendo sanado de temor, El pecado lo tenía en la cárcel del temor y no se animaba a levantarse, a levantar la mirada, a levantar la cabeza. Y hoy el Señor te está diciendo, la sangre de Jesús pagó ese pecado. La sangre de Jesús ya pagó. Levántate, levanta tu mirada. No eres indigno, no estás sucio, no estás sucia.
Estás lavada, estás lavado. Pero no peques más. Levántate, levanta la mirada. Eres digno. El cielo está contigo. El cielo está de fiesta porque te arrepientes. El cielo está de fiesta contigo. Levántate. No tengas miedo, levántate. Eres mi hijo, dice el Señor. Eres mi hijo, mi hija, muy amado, muy amado. Eres mi hijo. Recibe ese abrazo del Señor hoy en esta hora, en este momento. Levántate y di conmigo: fuera miedo, en el nombre de Jesús. Soy hijo de Dios. No soy esclavo. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Repítelo: soy hijo de Dios. Eso. Sigue pasando, Espíritu Santo. Allí un minuto más. Sigue pasando. Incluso alguien con los pies, perdóname lo que te voy a decir en este momento, que tienen los pies y no están alineados. De una manera muy sencilla la voy a decir, como torciditos para caminar. Alguien está enderezando sus pies en este momento, sus pies en este momento. Eso. Recibe la sanación en este momento de Jesús. Pies alineados en este momento. Dile: gracias, Señor, porque hoy sanas mi caminar. Gracias, dale gloria a Dios por lo que está obrando en ti en este momento. Es un milagro precioso. No sé si está ocurriendo en este momento o aquí está, pero claramente es el pie, y creo que es el pie derecho. Creo que es, si no estoy mal, está bien. Deja que el Espíritu Santo siga obrando también allí, siga sanando ese caminar. Dile: gracias, Señor, porque estás alineando en este momento huesos de la espalda, están siendo alineados. Mira qué bonito lo que ocurre cuando nos arrepentimos, cuando le decimos: Señor, sana mi caminar, sana mi vida. Eso, déjate sanar por el Señor. Huesos de la espalda, sí, creo son vértebras entonces de la espalda, están siendo alineadas en este momento. Dile: gracias, Señor, por lo que estás obrando en mí, en la cadera también. Los huesos están siendo tocados, qué hermoso. Dile: gracias, Señor. Sigue pasando por mi vida. Sigue pasando, Señor. Dile: hoy te abrazo, Jesús. Hoy te abrazo. Abrázate al Padre Celestial en Jesús. Asma está siendo también sanada en este momento. Problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria está siendo sanada en este momento. Sopla en mí, dile: sopla, Espíritu Santo. Sopla tu aliento precioso, tu aliento santo en mí. Sopla, Señor. Señor te manda también, te habla acerca de incluso en algún momento acercarte a tu esposo, tu esposa, abrazarlo. Reconciliación también entre los hermanos. Reconciliación entre los hermanos. Pasar de oración a acción. De actuar. Dile: gracias, Señor, por lo que estás obrando en este momento. Permíteme ser testimonio de reconciliación familiar. Gracias, Señor. Sella esta obra que has hecho en esta noche con tu sangre preciosa. Con tu sangre preciosa. Dile: sella esta obra, Jesús, en mi mente, en mi vida. Séllala, Señor. Séllala. Fuego. Hay fuego santo de Dios en este momento en tu mente. Fuego santo espiritual aquí. Dile: gracias por ese fuego precioso, santo. Miren, pasión por Dios está otra vez renaciendo. Hay corazones que están empezando a arder de pasión por Dios. Eso es. Camina hacia Dios. Dile: Señor, enamórame de las Escrituras, enamórame del Evangelio, que pueda escuchar tu Evangelio diariamente, vivir momentos de oración contigo. Sana mi voluntad, Señor. Gracias, Jesús. Hay mucho fuego de Dios ardiendo en corazones en este momento. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza te la damos a ti, Señor, que vives y reinas por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Dile: qué bueno eres tú, Señor, qué grande y qué maravilloso eres tú, Señor. Bueno, nuevamente gracias por estar conectados en este tiempo. Es muy grande lo que Dios está obrando en cada uno. Lo más importante es abrazar a Jesús,
abrazar a nuestro Padre Celestial, dejarnos amar por Él, porque de Él viene toda bendición, toda buena dádiva es dada por el Señor. Qué bueno también buscar el sacramento de la reconciliación esta semana. Acércate al sacerdote, coméntale que estás haciendo este taller de sanación interior aquí con Ministerio Fe Más Vida. Acércate al sacerdote. Qué bueno, incluso también vamos a compartir a lo largo de esta semana a través del grupo de WhatsApp y para los que están en YouTube, en un enlace, vamos a compartir a lo largo de esta semana un manual sencillo. Una guía para una buena confesión, para que hagamos el examen de conciencia, de todas esas cosas que tal vez no reconocemos, pero que el Señor nos va a ir recordando durante esta semana. Se los vamos a compartir para que también todos busquemos ese sacramento de la confesión, quienes de pronto llevan mucho tiempo sin confesarse, quienes hace poco se confesaron, pero reconocen algo por ahí que les faltó, ahí también lo van a tener. Claro que sí. Entonces, no olvides también invitar a las personas que Dios coloque en tu corazón a este tiempo, a este ciclo de sanación interior que vivimos con el Ministerio Fe Más Vida. No se te olvide visitar la página web Fe Más Vida, que hay muchos materiales que van a bendecir mucho tu vida allí. No se te olvide visitar los canales, el canal de YouTube Fe Más Vida, el canal de YouTube Andrés Echeverry, donde vas a encontrar música que te va a acercar al Señor. No se te olvide entonces también que tenemos el grupo de WhatsApp, los que pronto vienen aquí por primera vez y están aquí conectados. Hay un grupo en WhatsApp que tenemos y allí todos los días nos unimos a orar el Santo Rosario y enviamos los enlaces de los diferentes eventos y programación que tenemos. Así que si aún no estás en el grupo de WhatsApp, pues más 57 301 782-1892 y recuerden Santo Rosario diario 7 de la noche con nuestro ministerio de intercesión que generosamente abren sus corazones para orar por todas nuestras necesidades. Así es, bueno, nuevamente Dios los bendiga abundantemente, qué alegría pues una vez más que Dios nos permite estar aquí en este espacio. Allí Gustavo colocó el número de WhatsApp más 57 301 782 1892. Gracias, Gustavo.